Bien, dólar a 300 mangos. ¿Qué te parece? ¿Cómo está, Fonseca? Lo noto que hoy está singularmente agudo, crítico, ¿no? Bueno, digamos, la columna le he puesto de título que faltan dólares y sobra incertidumbre, ¿no? Sí. Algo que venimos diciendo. Me gustaría reflexionar en estos términos, digamos. La posibilidad de acumular dólares normalmente viene de dos vías, o uno por la vía financiera, si alguien le da un préstamo, o si el Fondo Monetario le da un crédito. Y la otra vía es si la diferencia entre las exportaciones y las importaciones es suficiente para acumular reservas, ¿no? Esa es básicamente la idea. Me gustaría, porque por estos días hay como una discusión, en lo que todo el mundo está de acuerdo, es que faltan dólares. Sí. Eso está claro, el Banco Central todos los días toma alguna medida para ver si puede morigerar la demanda de dólares. Takis, es desesperante. Es una situación sumamente complicada. Ahora, por eso me gustaría analizar un poquito eso. Dejemos de lado la parte de Argentina no puede acceder a los mercados internacionales, o sea que y miremos exclusivamente lo comercial. Fíjate vos, le voy a pedir al director si podemos poner un cuadro, que es el primero de los cuadros, me voy a acercar, son las exportaciones y las importaciones de los primeros 5 meses de este año y de los primeros 5 meses de los 4 años anteriores. Fíjate que si uno mira eso así en un primer golpe de vista, probablemente por la escala, tiene la sensación que dice, bueno, a partir de 2020 las exportaciones empezaron a crecer. No deberíamos tener tantas dificultades. En realidad en 2018 habíamos tenido un saldo del balance comercial negativo. Pero después parece que crecieron. Ahora, vemos que en el 2022, en estos 5 meses, está por debajo de lo del año pasado. Pero si uno quiere ver realmente por qué hay una preocupación que el saldo de balance comercial parece no ser suficiente, uno podría decir, bueno, a ver cómo ha venido variando en los 3 últimos años, que es el próximo gráfico. En este gráfico, que vamos a poner ahora, el siguiente, le voy a pedir que lo ponga el director, en ese, ahí está la variación que hay entre 2022 y 2021. ¿Por qué en 2022 el gobierno se empieza a preocupar más? Porque es cierto que las exportaciones subieron el 26%, pero las importaciones subieron el 44%. Y eso es lo que explica que el saldo del balance de comercio haya caído 40%. Uno podría decir, entonces si yo miro esto, tendrá razón la ex vicepresidenta, la expresidenta y actual vicepresidenta, que dice, bueno, tenemos un festival de importaciones. Así es. Cosa que es cierto que han aumentado mucho y que a pesar de que las exportaciones han aumentado por precio, porque el precio de nuestras exportaciones han aumentado y han aumentado por cantidades también, pero han aumentado mucho las importaciones. Ahora, lo que no ha hecho la vicepresidenta es explicar por qué está ese festival. Y ese festival está, Ricardo, por el problema de incertidumbre. Porque cualquiera que hoy tiene que importar un insumo para producir un producto final, no sabe hasta cuándo lo va a poder importar. No puede saber e inclusive no sabe ni el precio, porque hoy un importador va y consigue que le aprueben una importación y dice, sí, pero usted consiga financiamiento del proveedor a 180 días, que yo dentro de 180 días le voy a poder dar los dólares para que usted pague. Claro. Todo el mundo piensa que de acá a 180 días va a ser complicado. El día 181 va a ser complicado si hay mucha gente que tiene que pagar. Por eso es que algunos recurren a otros mecanismos. Y dice, bueno, voy a tomar una cobertura 180 días, o voy a ir a comprar un dólar que sea legal, el MEP o el contado con liqui, para tratar de cubrirme. Pero lo concreto es que esa incertidumbre es la que explica que se adelanten todo lo que se pueda en las importaciones. O sea, no está mal decir que estamos importando mucho en relación al año pasado. Lo que está mal es no darse cuenta que eso es consecuencia, que el nivel de incertidumbre que hay explica eso. Y ahí el gobierno tiene mucha responsabilidad. Entonces, por eso está el problema con las reservas internacionales. Una meta del acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional en el programa de facilidades extendidas, que es muy difícil que se pueda cumplir. De hecho, claro, Guzmán se fue y le dejó a Batakis, así como le dejó buenas noticias, es decir, mire, refinancié la deuda con los acreedores privados, o obtuve el acuerdo de facilidad extendida con el Fondo Monetario, le dejó una tasa de inflación
que claramente muestra que aquella guerra que le declaró el presidente Fernández a la inflación la perdió, y además le dejó una situación muy complicada con el sector externo. Fíjate vos el cuadro siguiente. En este cuadro está la evolución de las reservas internacionales desde enero. ¿Por qué se desesperó el gobierno? Cuando uno lo mira allí, bueno, da la impresión que no hay mucha variación, ¿no? Pero fíjate que el gobierno tiene el compromiso de que debe acumular reservas. Y fíjate lo que pasa con las variaciones, que es el cuadro que sigue. Acá está tomado a mediados de cada mes cómo evolucionaron las reservas. En el siguiente gráfico, que es este, está de enero, marzo, está cómo variaron respecto del mes anterior. En enero cayeron casi 2.000 millones en relación a diciembre, en febrero de nuevo casi 2.000, en abril, que parece que hay una buena noticia porque aumenta 6.000, vos, yo, todos sabemos que es cuando cerró el acuerdo con el fondo, y entonces el fondo le remitió además los derechos especiales de giro que le mejoraron la situación de reserva. Pero mira cómo siguió después. Entonces, O sea, no hay un mango de reserva. es decir, De acuerdo a eso. hay 40.000 millones. De esos Sí. 40.000 millones uno tendría que sacar la parte que son Limpiar. encaje de los depósitos de todos los ciudadanos que tienen depósito en el sistema financiero en dólares que se colocan en el central. Habría que sacar lo que tenga del acuerdo de swap que es en yuanes con los chinos. Habría que sacar un préstamo que hay del Banco Internacional. Digamos, cuando uno hace toda esa resta, algunos economistas le llaman a eso las reservas netas, y estamos cerquita de no tener nada. Entonces, además, una cosa que ha dicho la ministra, y que es cierta también, dijo, bueno, Argentina el problema que tenemos, además a todos estos problemas, es que cuando el producto crece un punto, una cosa que se llama elasticidad de las importaciones, es decir, cuando crece un punto el producto, crecen 3 puntos las importaciones. Y entonces, sin reservas, además con una dosis de incertidumbre gigantesca, que hace que el que tiene que exportar, bueno, espere. Sí, ahí dicen que alrededor de 15.000 millones que están esperando De para soja. liquidar, de soja para Bueno, liquidar. el Yeral de Fundación Mediterránea, una persona que sigue mucho la información del sector agropecuario, que es Juan Garzón, ha planteado que, bueno, con maíz no hay mucho atraso, pero con soja sí hay atraso. Sí. Es decir, los productores tratan de no vender. ¿Es condenable eso? No, no es condenable. Como no es condenable que los importadores traten de importar, si no saben lo que va a pasar de acá a 6 meses. Y en eso, termino con esto. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa con la inflación? Y entonces hay gente que dice, bueno, es que estarán emitiendo mucho. O otro dice, no, en realidad no es la emisión, o es la emisión, pero es por culpa del déficit fiscal. Guzmán decía una cosa que era muy cierta, que decía, bueno, la inflación es un fenómeno que tiene muchas causas, muchas causas. Ahora, lo que es cierto es que el gobierno puede decir que tiene muchas causas, pero no tiene un programa que abarque las muchas causas, y ni siquiera tiene una política monetaria que sea consistente con su política fiscal. Entonces, me parece que todo eso genera un panorama. Yo he dicho muchas veces que algunos colegas, sobre todo en Buenos Aires, los viernes anuncian el apocalipsis para el día lunes, ¿no? Y yo no soy partidario de ese tipo de que con 2 datos, digamos, ya saben lo que va a pasar, ¿no? Suelo decir, con dos perlas en un collar. Bien. Pero lo que sí es cierto, que las posibilidades de una crisis más severa, inclusive de una palabra que nosotros casi no usamos en este programa, pero que está en todos los programas, que se llama hiperinflación, es un dato que no es que necesariamente vaya a ocurrir, pero que está aumentando las probabilidades de ese evento, es cierto. Eso es así. Y a todo esto le tenemos que sumar algo que vos mencionaste en la introducción, que es la pérdida de poder político y de credibilidad que tiene el presidente. Así es. Entonces, cuando un ministro necesitaría apoyo político, y bueno, el presidente no puede dar aquello de lo que carece. Y entonces, en realidad, parece razonable que la mayoría de los agentes económicos piensen que hoy estamos un poco peor que ayer, pero es altamente probable que estemos mejor que mañana. Claro. Y eso explica entonces por qué, por más que la ministra diga yo estoy cómoda con este dólar, mirando la serie de tipo de cambio real multilateral,
La gente no cree eso. Y por eso es que hay gente que está dispuesta a pagar 300 pesos por el dólar blue o a pagar más de 300 por cualquiera de los dólares financieros, MEPO contado con liqui. Me parece que entramos en semanas que son bien complicadas y que le va a costar trabajo a la ministra seguir lo que ella ha definido como su plan económico, que es, digamos, las metas y los instrumentos que están definidos en el programa. Sí, porque sigue emitiendo. Sí, pero además se le hace difícil. Tiene que convencer además a los gobernadores, porque el problema del gasto no es solamente un problema del gobierno federal. No. Entonces, me parece que tenemos por delante semanas complicadas, ni qué hablar las que tiene la ministra de Economía, ¿no? Que las tiene peor que nosotros.